Entiendo. Bueno. Esa era- Bueno, esto, digo, ahora mirado desde la variable de la consagración y de la oblación, eh, muchas veces también se tomó esto de la oblación, se fue llevando a la purificación. ¿A qué nos referimos? Un poco lo que yo les estaba mencionando hace un rato. La necesidad de oblación en el cristianismo, sobre todo la nobleza, estaba obligada a darle de comer a los pobres o a un pobre, obligada por una necesidad, ¿se entiende? Era necesario, es una mirada bastante, digamos, extraña para nuestra época, ¿no? Pero es muy propio del cristianismo esto, ¿no? A veces el argentino tiene este aspecto solidario con respecto, bueno, hay una necesidad de dar, de compartir, sobre todo en momentos complejos de alguna persona, ¿no? Nosotros nos puede llegar a pasar con nuestros estudiantes, entonces eso también hay como una necesidad también de oblación. Bueno, esto llevó justamente a una mirada de purificación y está tremendamente relacionado con lo que yo les mencionaba hace un rato, con las indulgencias. ¿Cuál es la posición historiográfica del autor? Que muchos historiadores tomaron este aspecto como un aspecto económico, donde el autor sostiene que las prestaciones y las contraprestaciones de regalos no solo que eran voluntarios, sino que muchas veces también se hicieron obligados para mantener la paz o llevar a la guerra, como lo dijo hace un rato el compañero. Esta mirada al desplazamiento de riquezas, que muchos, y el autor, ustedes van a ver en la página 64, donde los francos de alguna manera llevaban ciertas ofrendas, ¿sí? En momentos de fiestas, ferias. Las ofrendas que mayormente se encontraron porque estaban cerca de las tumbas, ofrendas, regalos, mayormente eran justamente gente pobre. El autor habla de pedigüeños, ¿no? Que golpeaban las puertas. A mí me da la sensación que esto vendría a ser siglo XI o siglo XII, después del nacimiento de Francisco. Entonces esto es muy propio de esa época, justamente, de ir por los monasterios, para que los pobres golpeaban la puerta y le daban comida, un pedazo de pan, lo que sea. Entonces, esta generosidad necesaria también impactó mucho entre los príncipes y los monarcas, porque también daba cierto prestigio ser un hombre bueno, ser un hombre con oblación. Podríamos mencionar también que la nobleza y la monarquía regulaba la economía también con esto de la acumulación de dar y de poder desarrollar esta circulación. ¿A qué nos referimos? Que justamente el tesoro del monarca, que es la base del poder en esa época, o sea, la tesaurización, también estaban muy marcados
por la circulación. ¿Quién controlaba esta circulación? Porque esto también es muy importante, el control de la circulación de estos bienes. ¿A qué nos referimos? A pesar de que el autor sostiene de que no hubo comercio, ¿sí? ¿A qué se refiere, profesor? Que el regalo que era más exótico, mayor valor tenía. Pregunto, si es exótico, alguien lo regulaba o lo podríamos decir, lo llevaba de un lado a otro, ¿sí? Le daba movimiento a esta riqueza. ¿Y quién puede haber sido? Los comerciantes, profe. Exactamente, entonces los mercaderes, mercaderes. Los mercaderes de la época eran como especie, fíjese que el autor habla, tiene doble función, el mercader, otra cosa que nosotros vamos a sumar al conocimiento. ¿Cuál es la otra función que tenía? Eran como agentes, yo un poco se los dije, ¿no? Eran agentes de inteligencia, porque como andaban por distintos lugares, sabían cómo estaban conformados los pueblos, dónde pasaba el poder en distintos pueblos, ¿no? Entonces, no solo era de agente informante, sino que también traía por su pago, ¿no? Por su pago, estos productos exóticos. Pregunta hasta acá. ¿Hay alguna? Esto de enterrar, porque fíjense, si hay tesaurización, ¿cómo las tumbas estaban llenas de tesoros? Es el gran interrogante, ¿no? Como dijo, profesor. ¿Cómo? Como dijo antes de las tumbas. Que en las tumbas, ¿cómo puede ser? Que en las tumbas se encontraban grandes tesoros, no tantos, pero había tesoros enterrados junto a grandes guerreros, a grandes personalidades, y hasta también algunos pobres encontraban algunos tesoros. ¿Sí? Cuando decimos tesoro, alguna reliquia, que esto también viene de la reliquia de la Iglesia Católica. Ustedes saben muy bien que cada iglesia que se inaugura se coloca una reliquia en el altar. ¿Sabían? No. Sí. ¿Qué es una reliquia? Una reliquia es algo de un santo. Por ejemplo, el hábito de San Francisco de Asís, cortan un pedacito del hábito y lo llevan y lo colocan como una reliquia, va cerrado, va sellado, tiene una forma, ¿no? La verdad que lo vi Habla una de la sola, consagración. pero se coloca en un lugar. Entonces, bueno, eso se llama reliquia. Bueno, fíjense estos aspectos de dónde vienen, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Muy interesante para nosotros que nos gusta la historia, ¿no? Que tiene ciertas continuidades, ¿no? Bueno, en el proceso de evangelización, en el proceso de cristiandad, la iglesia empezó a criticar esto. ¿Criticar qué cosa? Criticar de que se empiecen a adornar los cementerios, esto vamos a ver un texto especial para esto también, que empiecen a colocar regalos en las tumbas, y que la iglesia dice, en vez de ponerse en la tumba ya está muerto, ¿por qué no nos dan a nosotros como parte de la donación? Bueno, esto también es otra crítica que va a llevar más adelante con respecto a la iglesia, ¿no? Sobre todo las tumbas de Carlomagno era la más adornada. Carlomagno envió muchos regalos justamente a las Islas Británicas. Entonces, toda esta crítica empezaron a llevarse y se conformó como parte de la iglesia, y se tomó como una especie de tabú esto. ¿A qué nos referimos? Que el regalo que se coloca a un difunto quedaba para el difunto, nadie debía tocar nada. Hasta el día de hoy, ¿no? Cuando hay
cierto sacrilegio a las tumbas es también es tomado como algo, ¿no? Que no, como si le estuvieran robando a una persona que estuviera viva, ¿no? Una cosa así. Bueno, los vikingos habían desconocido este tabú y bueno, ingresaron, hay un hecho ahí que ingresaron a las tumbas y empezaron a saquear todo lo que habían encontrado. Bueno, esto también llegó a los oídos de la iglesia y dice, esto es un tema, entonces tendrían que llevarlos a la iglesia. Bien, con el tiempo hay dos elementos, dos metales que eran muy importantes, que el primero fue el oro y luego la plata. Por supuesto que la iglesia va a tomar, estamos hablando de la Alta Edad Media ya, para reconstruir, justamente acumular esta tesaurización, teniendo dos destinos, uno a la construcción de la iglesia y otro para los pobres. A pesar de esto, a pesar de el autor dice de la cristianización en Europa, no suprime la tesaurización funeraria, ¿no? Continúa la gente colocando las cosas en, digamos, sus seres queridos. Por eso también empieza la iglesia a tomar también digamos, otro camino. ¿Cuál sería? El camino, por ejemplo, de las indulgencias por un lado y el otro, el rezo de las misas por los difuntos, para de alguna manera esa circulación de bienes también fuera parte de su tesoro. Los clérigos, en este caso, no todos realizaban estas funciones, esto hay que tenerlo bien claro. El bajo clero se dedicaba al campo, al trabajo del campesinado, el alto clero y el obispo era el que de alguna manera realizaba este tipo de acciones, ¿no? El autor va marcando y va desarrollando justamente este aspecto, porque, chicos, llega justamente a que la Europa medieval, digamos, de la Alta Edad Media, tuvo todavía esta mirada, esta mentalidad, que es propio también de algunas cosas que tuvieron muchísimo arraigo en la Edad Media. ¿Sobre qué cosas? Y el autor lo marca como modelos antiguos. Ustedes lo van a ver en un subtítulo como modelos antiguos. ¿A qué se refiere? A que la mentalidad de los germanos, e inclusive acuérdense que Carlomagno era franco, aspiraban al gusto romano. O sea que el pan, el vino, el mármol y el oro eran elementos muy codiciados. Acá el autor no nombra, pero las termas también eran un elemento importante. Luis, cuando Sí. habla de civilización antigua, entonces habla de extrañar el mundo romano, sería. Exactamente, exactamente. ¿Sí? ¿A quién no le gusta el pan y el vino, no? Por supuesto. ¿Sí? No hay una mesa que no haya pan y vino. Bueno, últimamente sí, cuando estamos estudiando, estamos trabajando, difícil el vino. El pan seguro, pero bueno. Así que, bueno, entonces, en las ciudades donde más había intensidad con respecto a esto eran Verona, en Pavia, en Toledo. Sobre todo vamos a ver en Palacio del Soberano, pero donde más desarrolló esta actitud fueron las Islas Británicas. ¿A qué nos referimos? Llama la atención la teusarización que se va a dar en las Islas Británicas. Para el autor, los obispos
los monjes que estaban en monasterios, eran los grandes propagadores de esta cultura romana. Digamos, la construcción de los monasterios, donde mayormente había ustedes van a algún monasterio, tienen arquitectura romana. ¿Y cómo identificamos? Patio abierto en el centro, que le llaman el patio romano, y alrededor con una circulación de galerías, ¿no? Entonces digo, eso es muy propio de la arquitectura romana y donde los monasterios todavía conservaban esta arquitectura. Sumado la plantación de la vid, el traslado, la domesticación, ¿no? Para la fabricación de vino, todo lo que era el trigo como un elemento esencial para la producción del pan. Todos estos aspectos también tuvieron un gran protagonismo. La circulación de productos lejanos, por supuesto, como les dije, estaban en manos de los mercatores, dice el autor, especialistas del comercio, que mayormente, según el autor, eran servidores de algún noble o de alguna monarquía. Pero los documentos que el autor trata de analizar, Duby, el gran interrogante era si eran independientes o dependían de alguien. En realidad, descubrir en un mercader si era independiente o no era bastante complejo, ¿sí? Mayormente escondían su independencia, su autonomía en cuanto a tal punto que muchos, en alguna época, muchos le han dado cierta autonomía, ciertos privilegios de circulación de un lugar a otro, se acuerdan de los peajes, para poder trasladar la mercadería. Puede ser, Luis, que el autor es crítico del cristianismo en un punto. Todos son... Bueno, sí, por ideológicamente sí, pero en este caso. Ideológicamente. Y Duby es uno de los... es parte de los anales, historia social. Por lo tanto, vienen del materialismo histórico, ¿no? Digo, es interesante la propuesta que hace el autor, pero todavía no logra entender ciertas actitudes mentales, ¿no? La ven como algo material, no lo ven como algo inmaterial. No sé si soy claro. Digamos, él lo define como un sentido de obligación a la oblación, ¿no? Una necesidad de oblación. En realidad es una forma y es una conducta que tiene el pueblo pagano en este sentido, ¿no? Porque en un punto dice que la penetración del cristianismo desembocó, como que desembocó en una cuestión, como que se transformó en un parásito porque no participaba ni del trabajo de la tierra ni en las empresas militares del saqueo. Sí, pero después corrige un poco porque dice salvo el clero bajo. Él está hablando del clero alto. Claro, sí. Habla de los obispos, porque el clero bajo estaba en las condiciones igual que un campesino, es lo que yo sostuve recién. Sí, lo mira como Anderson como un sistema parasitario. A eso me refería. Exactamente, pero digamos, si vamos a eso, los nobles y los mercaderes también eran sistema parasitario, tampoco trabajaban, ¿no? Los grandes mercaderes, la oligarquía que habíamos visto nosotros, eran parte del sistema parasitario. No eran los únicos, a esto me refiero. ¿Está? Eso no tiene nada que ver con el cristianismo, tiene que ver con una forma de que en ese sentido tienen tienen razón, ¿no? Digamos, es un sistema parasitario que de alguna manera buscaban controlar, digamos, la transferencia de la riqueza, ¿no? Controlar, ¿no? Quién tiene más, quién tiene menos, cómo es. Digo, en eso era muy clarito.
Bueno, También, entonces se utilizó el cristianismo para eso. ¿cómo? Que entonces se utilizó el cristianismo para eso. En realidad sí, podemos decir que sí, pero ahora vamos a ver qué pasa con la moneda, porque ahora viene otro aspecto que es la moneda, ¿no? Digo, la moneda era parte de estas transferencias también, ¿eh? Era parte de estas reliquias que iban y venían. Entonces, digo, fíjense que a mí me parece, ¿no?, que la estrategia de los mercaderes, hasta transformarse en burgueses, fue una estrategia sistemática y muy bien pensada, porque el proceso de aculturación lo hacen los mercaderes. Y también, ojo que hace cierta crítica a los siris. ¿Los siris quién eran? Eran mercaderes israelitas. Digo, el mercader este tiene una mentalidad diferente a otros mercaderes, ¿no?, donde mayormente lo que va a pelear es su autonomía. ¿Estamos? Muchas veces hay cuentos que cargan con respecto a lo que es a los pueblos turcos y a los pueblos judíos, ¿no?, en esta condición de que no digamos, esa condición mezquina que tiene. Bueno, entonces digo, eso viene ya de una mentalidad, ¿no? Bien, esto no quiere decir que todos sean así, ¿eh? Esto tiene que ver también con un etiquetamiento. Porque también hubo cristianos que tenían esta misma conducta, ¿eh? Entonces hay bastante, había que contextualizar para eso. Mayormente lo que el autor sostiene en sus documentos, que los mercaderes judíos figuraban justamente donde más beneficiaban a empresas, a las múltiples relaciones y sobre todo a funciones intelectuales. Cuando dice funciones intelectuales, pasaban como especie de informantes, ¿eh? Las funciones que tenían los mercaderes tenían una multifunción interesante en cuanto a la construcción del poder de los monarcas y de los, podríamos decir también, ¿por qué no?, de los obispos, ¿no? Porque los obispos también tenían cierto rol importante dentro de la sociedad medieval. ¿Qué es lo que sostiene el autor? Que esto también es muy importante, que la cristiandad, o en la cristiandad, las funciones económicas no era justamente esto del regalo y contrarregalo. ¿Qué es lo que está marcando? Que las funciones económicas era una actividad marginal. ¿Y por qué era marginal? Porque la Iglesia no lo permitía. No permitía que sea central. La gran lucha que van a tener los mercaderes y el obstáculo más grande es justamente, y lo vamos a ver, era la usura, que era un pecado capital, la usura, que luego vamos a ver en el siglo XIV o XV que el gran proceso que se vaya adelante, la asunción del poder de la burguesía, va a ser a través de estos aspectos, ¿no?, mercaderes y banqueros. Estos hombres, estos mercaderes que tenían cierta práctica, poseedores, es un poco lo que coinciden, si se acuerdan, con Bianchi, con Susana Bianchi, con respecto a esto de la oligarquía urbana. No sé si ustedes recuerdan, para mí eso es clave para poder entender muchas cosas de la Edad Media. Eran ricos que poseían tierras, pero no solo era importante la posesión, sino justamente el control de la circulación. Eso es lo más importante. ¿Quién controlaba la circulación de riquezas? Y eran ellos dentro de la ciudad y fuera de la ciudad. A esto se le va sumando la condición monetaria. ¿A qué nos referimos?
que justamente la acuñación de monedas, chicos, en ese tiempo, sobre todo para los germanos, no le daban importancia. La circulación de la moneda era un elemento marginal. ¿Y por qué, profesor? Porque mayormente cuando se hacía una compra, intervenía parte de la moneda, pero mayormente se hacía con trueque. Además, la inestabilidad política que tenía la monarquía era muy difícil implementar una moneda. Digamos, ¿se implementó? Sí, pero fue transitorio. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna pregunta? Entonces, el problema de la moneda era el valor abstracto, que el pueblo no quería saber nada con esa situación. Por lo tanto, el mundo Solo una germánico... pregunta. Sí. Cuando se refiere a lo que es la moneda, ¿estamos hablando de oro? ¿De oro, plata o simplemente otro medio de pago? Empezó primero de oro, pero depende del contexto, pero terminó siendo después, en la Alta Edad Media, mayormente la plata. Y después también terminó siendo de cobre. ¿Sí? Digo, ¿por qué decimos que la moneda es un aspecto que es muy difícil mantenerla? Porque primero y principal que la circulación de la moneda la tenían los mercaderes. Punto número uno. Hasta el punto que muchos estados en Occidente se prohibía trasladar la moneda a otros lugares, por ejemplo a Bizancio. Y muchas monedas bizantinas se encontraron en Occidente. Quiere decir que alguien se quedaba con esas monedas. Vos imaginate, Roberto, si yo te saco circulación de la moneda, ¿con qué vas a comercializar vos? Con el trueque. Entonces, ¿por qué? Porque la moneda da, no solo, como dicen la mirada de la antigüedad, no solo da la paz romana, no solo daba la paz, sino que daba cierta soberanía a la moneda. ¿Sí? Daba una soberanía importante, ¿no? Por lo tanto, no era fácil mantenerlo, sobre todo mantener la estabilidad de la moneda. Entonces, mayormente se realizaba y se combinaba a veces una moneda con otra cosa. Por ejemplo, había a una persona que la habían multado, no tenía plata, entonces en vez de pagar, la sentencia era tanta cantidad de moneda de oro y tanta cantidad de moneda de plata. Si no tenía las dos cosas, bueno, ¿qué tenía? Tenía una prenda de oro. Bueno, esa prenda de oro era parte, digamos, del pago. ¿Se entiende esto? Digamos, hay que contextualizar porque, sobre todo por la escasez del metálico también. ¿Estamos? El tema de la moneda es un tema crucial hasta el día de hoy, chicos. Este es un tema con una actualidad tremenda. Por ejemplo, en los francos tenían monedas muy grandes y pesadas. Para trasladarla era una cosa tremenda, ¿no? Entonces, pasaron a ser las monedas, en la época de los francos, inseguras y a veces con un numerario, dice un numerario irregular. ¿A qué se refiere? Es que no sabemos el valor. ¿Se entiende? Esto es muy importante. Bueno, los talleres de acuñación de monedas, que luego del siglo X, los germanos empezaron a llevar y acuñar monedas, pero todavía no seguían muy convencidos con esto. El valor era muy abstracto, recibir dinero era una cosa bastante compleja. Y vamos a ver que en la página 79, a ver si la tengo acá, no, vamos a tener que... Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, la que quieras. ¿Hubo algún conflicto provocado por mercaderes, alguna guerra
particular provocada Muchísimo. por mercaderes, porque ya que eran asesores, informantes de la burguesía, bueno, hubo alguna, ¿De la alguna burguesía no, de la monarquía? de la monarquía, perdón, ¿hubo alguna batalla? Muchísimas. La guerra de los 100 años es una. Es una de esas. Y vos fijate que las cruzadas también, hemos visto la clase anterior. Sí, sí, profe. Las cruzadas, ustedes se creen que no iban mercaderes ahí, pero era la salsa de ellos eso. ¿No? Recuperar, ¿no? Mirar cómo se mueve, digamos. Tenían un estudio de mercado descomunal, aunque ustedes no crean, había ciertos. Bueno, acá en la página 79, en el texto, ustedes van a ver. Estoy en 79, no, 71, no, 79. Acá le puse una flechita, ¿ves? Al norte del Sena, cuando más se entra en la barbarie, más parece desaparecer esta función de la moneda. Esto es fundamental, chicos. Este es un indicador que nos dice que la gente más común, más pobre, no utilizaba la moneda. Aquí, según parece, las monedas eran pesadas y comprobadas. Se las consideraba, por tanto, inseguras y distintas. Y esto deriva, evidentemente, del hecho de que el aprovisionamiento numerario era irregular. El numerario era irregular. O sea, ¿qué valor tenía? No tenía, digamos, un valor. Digamos, para eso necesitábamos un Estado fuerte. Cuando dijimos Estado, una organización política y jurídica. Los talleres lejanos, múltiples y las emisiones de calidad variable, es lo que estoy sosteniendo, pero sobre todo los pueblos de estas regiones no estaban acostumbrados a recibir el dinero por el valor abstracto que se le atribuía. Las monedas eran para ellos trozos de metal que era necesario comprobar uno por uno. O sea, ¿qué conclusión llevamos, chicos? A ver si nos damos cuenta. ¿Qué conclusión llevamos? Que el intercambio era de moneda a moneda, chicos. Claro. Uno por uno. Era muy difícil realizar un comercio, sobre todo porque la abstracción en ese momento, ustedes den cuenta que se leía en voz alta. No se leía en voz baja como ahora cuando nosotros hacemos una lectura de un texto. ¿Sí? Hasta después del siglo X, recién empezó la lectura silenciosa. Pero antes se leía en voz alta. O sea que también esto había que pensar que la abstracción era algo que todavía no tenía cierta costumbre masiva, podríamos decir. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí, profe, de hecho no tenían el valor en los mismos lugares. O sea, no tenía el mismo valor en un lugar que en otro. Entonces no podían comercializar, digamos, justamente darle un valor abstracto, no tenía el mismo valor. Claro, ¿y en dónde? ¿No? Con monarquías totalmente atomizadas, ¿no? Y después con el señor feudal ponía las condiciones, ¿no? Acá esto es así. Esto. Tiene este valor, Entonces, mayormente se realizaba el trueque, ¿no? Estos intercambios, que nosotros le podemos decir trueque, pero también era difícil poder. Este es un tema bastante actualizado para trabajar en la escuela, chicos. Ustedes saben muy bien que apareció en el trueque nuevamente acá. Digamos, la falta de circulante, digamos, la falta de efectivo. Chicos, ahora ustedes se dan cuenta y abstracción se paga con ya ni la moneda, ¿no? Son abstracciones. Vas con la tarjeta y te descuentan de la tarjeta de crédito o la tarjeta de débito, ¿no? Es una abstracción, sí, son números. No está lo físico tampoco, ¿no? Digo, esto es un proceso que vamos, digamos que va, ya sabemos para dónde va, quién gana en todo esto, ¿no? Por supuesto. Hoy se quejaba, por ejemplo, en la radio escuchaba una señora que había tomado un crédito UVA, ¿no? El crédito UVA
va de acorde, claro, como dice Martín, va de acorde a más que el dólar, ¿no? Y le decían, ¿y cómo va a tomar un crédito? Y bueno, yo necesitaba una vivienda, dice, ¿qué quiere que haga? Yo necesitaba una vivienda, el Estado tendría que haberme protegido en esto. Bueno, son leyes que se votaron. Entonces digo, estamos en esta, todavía estamos en estos niveles de abstracción. Es importante esto. Bueno, ni hablemos del siglo XIX, cuando veamos el año que viene, el siglo XIX, el problema de la circulación de la moneda en el virreinato y en lo que es desde Buenos Aires hacia Bolivia y Perú es una cosa descomunal, porque seguían los intercambios de una manera a la española, si quieren, o a la Castilla, ¿no? No había todavía... Las transacciones comerciales, chicos, ya estaba la Constitución Nacional y se regían a través de modos y administraciones españolas todavía. No había sido reemplazada, ¿no? Digo, para que tengamos idea de los procesos como venimos con esto de la abstracción, ¿no? Bueno, el autor, una conclusión que a mí me gusta mucho, sostiene que los historiadores se resisten justamente a esto de la inexistencia de la moneda fraccionaria, dice. Claro, la moneda empezó a fraccionarse también. ¿Qué significa? A valores menores. Una moneda de oro, 5 de plata, 10 de cobre. Estoy dando un ejemplo, ¿no? Esto a nivel monetario y valor, pero también existía esto, lo que yo tengo una moneda de cobre, bueno, ¿cómo compenso el valor del intercambio comercial con otro producto? Y entonces entrego una prenda, entrego algún elemento exótico. Entonces, esta circulación que vemos, que nos pone esta mentalidad de la teusarización, uy, se está cortando. Bueno, cortamos y volvemos, chicos, porque si no, no vamos a poder cerrar la idea, perdón.